tardes, estimados participantes. Damos inicio en la tarde de hoy a nuestro segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 3 en la modalidad de las obligaciones correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida y entramos en materia con el desarrollo de la unidad número 3, en la cual corresponde a las fuentes de las obligaciones. Al tocar el tema de las fuentes de obligaciones, pues tenemos que referirnos a lo que es fuente. Y dentro del contexto de lo que define la Real Academia Española, sobre todo desde el punto de vista de la terminología gramatical, fuente proviene de nacimiento, de lo que da origen a algo. Y acá, al tocar lo relacionado a la fuente de las obligaciones, pues tenemos que ubicar en cuáles son aquellas instituciones o figuras dentro del marco de la ley que da origen a lo que son una obligación, o por lo menos que va a derivar en una obligación. Y dentro del marco legal venezolano, pues nos vamos a encontrar dos tipos de fuentes que van a dar origen a la obligación. Por un lado, a través de la figura del contrato, y allí es donde entramos a lo que se llama las fuentes contractuales. Y por otro lado, aquellas obligaciones que surgen producto de instituciones o figuras que no son un contrato, pero que de acuerdo con su comportamiento, sobre todo del deudor, va a producir figuras que a la final se van a derivar en producir obligaciones. Y esas es las que se llaman fuentes de obligaciones de manera extracontractual. Entonces, esas son las dos grandes formas por el cual nace la obligación, y de allí es donde tienen que sencillamente reparar o responder por la obligación o cumplir con la obligación. Bueno, ya entendiendo lo que significa la fuente, lo que da el nacimiento, el origen, ahora sí vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la fuente de obligaciones contractuales. Bueno, ella es la que parte precisamente del contrato. Y más que todo, el contrato, desde el punto de vista del marco legal en Venezuela, pues casi que es la forma más cotidiana de producir obligaciones. Es más, la doctrina lo ha considerado como la fuente principal de generar obligaciones. Y precisamente ello conlleva a la realización de una serie de actos de negocios que van a ser muy importantes dentro del marco de las relaciones privadas. Pues es así que cuando se dio los dos primeros temas, sobre todo el tema de la teoría general de las obligaciones, les había indicado que más que todo el concepto de obligación no es un concepto que lo encontramos en el Código Civil, sino que directamente es producido por la doctrina. Acá el legislador, cuando se comienza a desarrollar todo lo relacionado con la normativa legal de las obligaciones, prácticamente el legislador comienza es con lo que da nacimiento a las obligaciones, y comienza con el título tercero en el capítulo 1 de las fuentes de las obligaciones. Es decir, que prácticamente se va directamente a lo que va a dar el nacimiento de la misma. Y por eso es que prácticamente la primera norma que vemos con el título y toda la normativa relacionada con las obligaciones es el contrato. Definición que prácticamente pues proviene de las definiciones de los códigos italianos y franceses, y por eso prácticamente una de las normas de derecho comparado, donde precisamente dio lugar a el marco legal de las obligaciones en Venezuela, fue la normativa italiana y francesa, e igualmente de la década de los 40 del siglo pasado. Entonces, entrando a la definición de contrato, pues tenemos que el 1133 nos indica que el contrato tiene una complejidad y una serie de momentos que en todo va a coincidir en producir una obligación.
El contrato es una convención entre dos y más personas para constituir, modificar o constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Repito, constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y acá, pues tal como lo expresa la norma, la doctrina lo ha definido como negocio jurídico bilateral, capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar y extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a la celebración. Y no solo es eficaz en lo que se refiere a los vínculos y naturaleza personal entre las partes, que pueden tener contenido patrimonial o extrapatrimonial, en la cual se llama la eficacia personal del contrato, sino también afectar el estado de los derechos reales, la llamada eficacia real del contrato. Desde el artículo 133 hasta el 1172, 1133, 1172, tenemos toda la normativa del contrato. Bien, ¿qué es lo que expone y explica la doctrina con respecto a la interpretación de la norma del 1133 del Código? Pues que precisamente el contrato debe partir primero de dos o más personas. Siempre el contrato, para que tenga esa eficacia jurídica y genere obligaciones y produzca obligaciones, debe partir de dos. Es lo mínimo que tiene que producirse. Él, dentro de su contexto, va a llevar a cabo la realización de negocios o actos jurídicos, en la cual pueden establecer reglas, transmitir derechos, modificar instituciones, constituir determinada figura o extinguir una relación jurídica o un negocio jurídico. Entonces, eso es lo que más que todo persigue el contrato cuando se hace de dos, realizar una serie de actuaciones en la cual constituyen, extinguen, modifican, convienen, transmiten, establecen reglas para identificar cómo va a llevar a cabo ese negocio jurídico, que puede tener dos efectos. Un efecto personal, cuando precisamente dentro de toda esta composición del contrato puede tener un contenido patrimonial o extrapatrimonial, que mayormente sucede es con la figura del derecho de crédito o del típico contrato que se llama el contrato de crédito. El contrato de cuando se lleva a cabo el derecho de crédito, es decir, el préstamo de dinero, es donde se configura más que todo ese contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque dentro de la realización del contrato, a la final siempre se va a afectar, son relaciones patrimoniales de las partes del más que todo del deudor, que es quien a la larga tiene que responder por la obligación contraída. Pero también puede producirse dentro del contrato que pueda tener una eficacia real, donde generalmente se afecten derechos patrimoniales de las personas. En el caso del derecho de propiedad, donde además de transmitir el contrato, la propiedad, como lo que es a través de la venta, puede también incluso reglamentarse mediante precisamente una actuación legal, como lo es por medio de una partición, adquirir una propiedad. Entonces, por eso es que el contrato pues puede conllevar a la realización de múltiples negocios jurídicos en las cuales pues de acuerdo a su naturaleza, cada quien va a tener su especificidad, bien sea que se transmite, bien sea que se establezcan reglas, bien sea que se extinga, se modifique o se constituya una determinada relación jurídica. La normativa del 1130 al 1172, donde en esa normativa se verá lo relacionado con las clases de contratos, con los elementos de existencia, con los elementos de validez, con las condiciones en las cuales se celebran cada uno de los contratos y también, sobre todo, con los tipos de más que todo elementos de las obligaciones en las cuales pues se forman para precisamente la realización en la lámina siguiente. Pueden observar ustedes la distinta clasificación que hay de los contratos y entramos con lo que son los elementos del contrato. Sobre todo aquellos que le dan existencia al mismo, aquellos que le dan la validez y por lo tanto van a ser eficaces a los fines de no ser anulados los mismos, y también aquellos elementos que tienen un aspecto subjetivo del contrato.
Esos son más que todo, pues los puntos bien interesantes, porque dentro de la medida en que los contratos sean válidos y sean existentes, pues su eficacia dentro del negocio jurídico va a ser totalmente legal y no hay susceptibilidad de ser anulados o ser declarados nulos. Bien, ahí tenemos las dos normas que establece el Código Civil con respecto a los elementos del contrato. Y estos elementos del contrato son los que precisamente se va a llamar requisitos de existencia y requisitos de validez. Bien, de existencia y de validez. Bien, dentro de los requisitos o los elementos de existencia, tenemos en primer lugar que estos requisitos tienden que ver con, más que todo, la manifestación muchas veces externa de la manera como las partes llevan a cabo el desenvolvimiento de su relación jurídica. Primero, tiene que existir consentimiento de ambas para que el contrato exista. Y ese consentimiento tiene que ser determinado por el cual las partes, pues además de dar su consentimiento, no puede ser dado en forma viciada y también quienes dan el consentimiento, pues tienen que tener capacidad para dar el consentimiento. Es decir, tienen que tener lo que se llama el libre albedrío, tienen que tener lo que es la conciencia plena para poder dar el consentimiento de que sí están de acuerdo con la realización de ese contrato y con la relación jurídica que aquí se está generando. Eso es muy importante para precisamente ser el negocio legal. Segundo, el objeto que puede ser materia del contrato. Aquí, verdaderamente, cuando se va a llevar a cabo la relación jurídica, la misma tiene que basarse sobre algo y más que todo, ese objeto se va a referir específicamente a un bien. Entonces, el objeto materia del contrato tiene que ser conocido por las partes para precisamente allí manifestar el consentimiento. Entonces, de allí es que, además de manifestar el consentimiento, ese objeto tiene que existir porque esa es va a ser la materia, no la razón por el cual se va a llevar a cabo el negocio. Y a un lado tiene que existir una causa lícita, porque la causa lícita pues va a ser prácticamente el motivo o donde se va a determinar la conciencia para poder llevar a cabo los dos anteriores. Ya la causa, más que un elemento externo, viene siendo como la convicción de que lo que se está realizando es un acto legal, serio y legítimo. Hay esa convicción. Entonces, más que todo, eso es lo que comprende el elemento de la causa lícita. De aquí es que ahora, pues precisamente, también dentro de estos tres elementos, consentimiento, objeto y causa, pues tenemos los elementos que le van a dar la validez y eso es lo que le va a dar sencillamente la legalidad de que lo que se está realizando es lo correcto y ello no va a ser susceptible de ser nulo o anulado, que son los elementos de validez, lo de 1143 del Código Civil. Y esto prácticamente complementa los dados anteriormente. Primero, para que el consumento sea válido no debe haber incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Es decir, por eso como se lo dije anteriormente, si ese consentimiento tiene que tener capacidad para dar el consentimiento, por lo tanto, para válido, esa capacidad tiene que ser plena de goce. Si una de las partes es incapaz, ya carece de validez el contrato porque naturalmente no manifestó el consentimiento como tenía que manifestar. Ahí, precisamente, el consentimiento y la capacidad tienen que estar prácticamente agarrados el uno al otro, porque al haber capacidad, desemboca en el consentimiento. Y al ser válido el contrato, pues va a existir dentro de la eficacia jurídica. Y precisamente ese consentimiento no puede estar viciado. Por eso el consentimiento de la parte tiene que ser libre, tiene que ser espontáneo, tiene que ser auténtico. Sí, porque sí, y no, porque no. No puedo ser sí, pero ¿servirá o no servirá? No, si usted dio el consentimiento es porque va a servir. Entonces, por eso ese vicio, por eso el consentimiento no puede ser viciado, es decir, no puede ser equivocado, que sería el error, no puede ser producto de sacado a la fuerza, ahí es donde viene el elemento dolo, o no puede ser producto de una agresión hacia la persona. Y ahí es donde sería la violencia. Entonces, cuando ese consentimiento es equivocado, producto de un error,
producto de una obligación que es obligado o producto de un acto de fuerza que es la violencia, entonces ahí se produce el vicio y por lo tanto ese contrato carece de validez, no va a existir y es nulo de pleno derecho. Entonces, aquí tenemos precisamente cómo estos elementos, tanto de existencia como de validez, son los que precisamente le van a dar al contrato la legalidad, la legitimidad y la eficacia dentro de las relaciones jurídicas que realicen la. Pero también con estos elementos están los llamados elementos objetivos del contrato, que ellos tienen que ver, por un lado, con la personalidad jurídica, es decir, con la titularidad de derechos y deberes, que es lo que sencillamente compone el sujeto de derecho, y por otro lado, la capacidad, que la capacidad es lo que precisamente va a complementar el consentimiento. Y esa capacidad tiene que ser capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce a partir de los 18 años de edad. Porque eso sí, los contratos y los negocios jurídicos son realizados por mayores de edad. Por eso, cuando uno lleva a cabo las asistencias y la realización de los documentos que realizan las personas cuando hacen sus negocios, ellos, todas esas son personas mayores de edad y que tienen capacidad. Ahí nadie puede hacer negocios con entredichos directamente, a menos que tengan su capacidad complementada. Por lo menos el entredicho tiene que tener su tutor para que realicen actos jurídicos. Y lo mismo el menor. El menor lo realiza es el representante, el nombre y representación del menor. Pero por ello es que tiene que haber unos derechos y deberes, que es lo que componen la personalidad jurídica, y por lo tanto tiene que existir capacidad tanto de goce como ejercicio y negociar para poder realizar esos actos o negocios jurídicos que a la final se van a hacer a través de un contrato. Y en cuanto a los elementos objetivos, pues los mismos corresponden igualmente con esos aspectos en los cuales se manifiestan cuando se tiene la capacidad para ello. El consentimiento tiene que ser válido, tiene que ser espontáneo, auténtico, libre albedrío, libre discernimiento. No puede ser en ningún momento manipulado, ni obligado, ni mucho menos agreder a la persona para poder obtener ese consentimiento. Bien, estas causas por las cuales se invalida o se anula el contrato por vicio del consentimiento, tenemos el error, dolo y violencia. Y el objeto, como se lo indiqué ya anteriormente, al referirse al elemento del estudio, al hacer una diferencia entre objeto y la obligación y objeto del contrato, aquí hay dos opiniones bien interesantes. Para el civilista francés Massot, el objeto del contrato es una operación jurídica que se quiere realizar, y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que debe reunir las prestaciones ofrecidas, que son el objeto de la obligación. Otros autores, Messineo, explica que estudiar el objeto del contrato no sería más que estudiar el objeto de la obligación. Para la cátedra, tanto Massot como Messineo, pues prácticamente considero que fusiona tanto el uno como el otro, en la cual, de acuerdo a la prestación que se lleve a cabo, pues si el contrato, por lo general, realiza dentro de sus prestaciones obligaciones de dar, hacer o no hacer, el contrato va a perseguir como objetivo transmitir propiedad, entrega de dinero, realización de pagos, realización de uso y disfrute del bien. Es decir, siempre el objeto del contrato, si es transmitir una propiedad, una obligación de dar, pues sencillamente la obligación está entregar la propiedad y el pago. Si es una obligación de hacer un préstamo, el objeto del contrato se va a determinar en que el acreedor presta, el deudor paga y por lo tanto da una garantía. Si es el de realizar actividades económicas, que es lo que se lleva a cabo con el contrato de sociedad, pues naturalmente la obligación de los socios es los aportes para que el negocio o la sociedad tenga sus frutos y dé las ganancias esperadas. Siempre se van a fusionar tanto el objeto del contrato como el objeto de la obligación con el fin por el cual persigue las partes cuando llegan a esa realización. Si yo lo que quiero es adquirir un bien, pues el objeto del contrato y la obligación se van a convertir en adquirir el bien. ¿A través de qué? La entrega del bien y el pago del precio. Y así las demás actividades que realicen las personas como sujetos de derecho. Bien, y entramos ahora con lo que es
el otro tipo de obligación, con la obligación extracontractual. Acá, en la obligación extracontractual, pues vamos a adentrarnos a lo que son ese tipo de actuaciones que lleva a cabo por lo general el deudor que lleva el deudor. Sin embargo, lleva el deudor. Sin embargo, a pesar de que el deudor el, realiza una de estas actividades, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ellas no se derivan de un contrato ni de una relación jurídica que tenga una figura contractual, sino que ella se deriva de actuaciones, por lo general, que el deudor realiza, pero que producto de su realización va a generar consecuencias jurídicas de incumplimiento, de daño y por lo tanto tiene que reparar ese daño. Eso es lo que conlleva este tipo de actuación. Disculpe, pero aquí como que se me... Ajá. Bien, ahora sí. Entramos, ¿cuáles son ese tipo de actuaciones que indica, indica la ley por el cual producto de las mismas se generan y se producen obligaciones? El hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el pago indebido y la gestión de negocios. Ya con respecto a la primera, en el primer encuentro, y yo les había tocado de que la responsabilidad civil tiene precisamente casi su fundamento en la figura del hecho ilícito, que es el 1185 y siguientes del Código Civil. Tenemos el enriquecimiento sin causa, que ya tiene que ver con disminución de la víctima en cuanto a su patrimonio, el pago indebido cuando se paga dos veces, y la gestión de negocios cuando se realiza negocios con negocios ajenos sin el consentimiento del titular de ese negocio. Vamos acá con el hecho ilícito, 1185 del Código Civil. Me permito leerlo. El que por intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a reparar. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro excediéndose en el ejercicio de su derecho, los cuales son fijados por la buena fe o por el objeto en vista de la cual haya sido conferido ese derecho. Bien, acá tenemos que dentro de las figuras que también entran dentro del derecho ilícito está el abuso del derecho como fuente de obligación y aquellas en las cuales está relacionado con el hecho de la propia víctima de bienes que forman parte, o sea, que son de, de la víctima y también por personas que dependen también de la víctima, en el caso de los menores, de los sirvientes, de los dependientes, etc. Bien, tenemos más adelante la estructura del hecho ilícito, prácticamente muy similar a lo que habíamos tocado en el tema de la responsabilidad civil. Incumplimiento de la conducta preexistente, conducta establecida por la ley y en el propio artículo 1185 que indica
el de causar el daño a otro por imprudencia, negligencia, impericia, y estas pueden ser positivas o negativas. Es decir, cuando el deudor, en este caso, al cometer el daño a la víctima, primero, pues no cumple las actuaciones como tenía que hacerlas. Y aparte de que no cumple las actuaciones como debía hacerlas, ellas son hechas sin tener las más mínimas precauciones de evitar ese tipo de cosas. Por eso es que cae en una imprudencia, por eso en negligencia, por eso en impericia, porque no toma precisamente las previsiones a los fines de no realizar esa conducta. Tenemos el caso de la culpa. La culpa va a catalogar la medida por el cual se produce ese incumplimiento. Y para que precisamente, producto de esa conducta, ese incumplimiento por lo general es de carácter culposo. Y precisamente por tener esa culpa, ese carácter culposo, es que propiamente debe, eh, se produce el daño y el daño pues tiene que reparar. Ese incumplimiento culposo va a tener un carácter ilícito, es decir, va a quebrantar normas de la ley. Y por quebrantar normas de la ley es que debe precisamente reparar el daño. Tenemos que el daño donde en la materia delictual específicamente se responde en toda clase de daño, ya que el hecho ilícito, los daños reparables son muchos, más amplios, sean materiales, morales. Y ahí tenemos las normas tanto en 1196 y 1275. Y tiene que haber una relación de causalidad, una conexión entre el incumplimiento culposo que causa precisamente la causa y el daño producido por ese incumplimiento que sería el efecto. Entonces, precisamente aquí es donde se genera la figura de la responsabilidad civil. Porque es que la responsabilidad civil es producto de un incumplimiento. Este tiene un grado culposo y al tener ese grado culposo, directamente se va a producir el daño. Y al darse el daño, pues este debe ser reparado producto del incumplimiento y producto de no haber previsto esa conducta de manera que no se produjeran esos daños. Por ello, este tipo de actuación, el hecho ilícito, va a generar obligaciones y es una de las maneras por las cuales se producen las obligaciones. Una de las figuras por el cual se produce el hecho ilícito, pues tenemos la figura del abuso de derecho, es decir, aquello en la cual pues transgreden o dispersan el verdadero contenido de la norma jurídica y por lo tanto pues incurren en responsabilidad civil. Por ello, el abuso de derecho para otros fines se puede utilizar con el fin de reparar el velo corporativo. Tenemos otra de las fuentes de obligación extracontractual que sería el enriquecimiento sin causa de 1184. Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. Bueno, esto se puede asimilar mucho con la figura de los administradores, sobre todo quien maneja dineros ajenos pertenecientes a otra persona. Generalmente, pues dentro de la administración, lo que debe ocurrir es precisamente la distribución equitativa y justa del dinero, no aprovecharte de un dinero ajeno en la cual tenga beneficio quien lo administra, empobreciendo a quien en verdad debía tener ese dinero. Eso más que todo lo que establece la norma con respecto a esta forma de producir obligaciones a través del enriquecimiento sin causa. Tenemos acá precisamente una de las acciones que se derivan del enriquecimiento sin causa, como lo es la acción in reverso.
Esta acción precisamente tiene como finalidad que el deudor restituya por lo menos hasta el equilibrio del patrimonio alterado a la víctima. Y más que todo se inspira en una acción de equidad de indemnizar al empobrecido porque naturalmente no es que este, lo va, como se dice, a indemnizar completamente, sino a tratar en lo posible de que su patrimonio vuelva a tener el estado que anteriormente tenía con el fin de no seguir este, eh, cumpliendo con obligaciones. Es decir, el que se aprovecha de eso, pues lo que trata es que el patrimonio de quien se benefició de ese dinero pueda tratar de llegar a ese punto de equilibrio para que de esa manera pues se extinga la obligación. Nos vamos ahora con el pago de lo indebido. Que el pago indebido pues es aquella obligación por la cual se responde cuando se paga dos veces. La norma de 1178 establece: todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Bien, acá precisamente y más adelante pues tomamos en cuanto a la figura del error, porque precisamente cuando se paga una deuda es porque existe una obligación. Y por ello es que el pago de lo indebido, ¿por qué se produce una fuente de obligación este tipo de conducta? Porque precisamente no se puede pretender que pagando lo que no se debe, ese dinero se va a restituir. Es que si usted pagaba a esa persona no le debía y tenía otra deuda, pues sencillamente quien le entregó ese dinero no está obligado a reponérselo. Usted tiene que seguir pagando a quien se debía. Por eso el que paga lo que no debe termina pagando dos veces. ¿Por qué? Porque sea como sea, la otra persona no está obligado a reponerle. Y si tenía verdaderamente tenía que pagarle a otro y no a ese, pues lamentablemente le va a tocar que pagar de nuevo. Por eso, precisamente para poder eximirse de ese pago de lo indebido, tendría que probar el error hacia la persona que pagó. Y por ello, el pago de lo indebido en cuanto a la prueba del error se fundamenta en los siguientes criterios. El pago de lo indebido es de origen romano, por lo que se exige la prueba del error. Dado que la ausencia de la causa es un hecho negativo, indefinido o indeterminable, solo la demostración del error podría plenamente desvirtuar la presunción de causa establecida en el Código Civil, es decir, el de pagarlas dos veces. Si una persona paga a sabiendas de que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, para quien efectúe el pago puede disponer de una acción de repetición, se requiere que ese pago lo hubiera efectuado por error. Pero el error lo tiene que probar. Es decir, que en realidad pensaba que era a esa persona que tenía que pagarle y no a otra para no pagar dos veces. Eso es lo que la ley permite, que presentando esta prueba del error no tenga que pagar dos veces y por lo tanto no tenga que seguir respondiendo por esa obligación. Y por último, tenemos la otra fuente en la cual produce obligaciones en forma extracontractual, es la llamada gestión de negocios, la de 1173 del Código Civil. La gestión de negocios ajenos es el hecho de una persona, el gestor o gestor de negocios o negociato un gestor, que sin saber que había sido encargado para ello se ocupa de asuntos de otra persona, el gestionado o dueño de negocio. Es decir,
Acá, en esta gestión de negocios, como medio por el cual genera obligaciones, es que ese gestor de negocios realizó negocios de una persona en la cual no le había indicado que lo hiciera. Ahí es cuando precisamente responde de la obligación. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se lleva a cabo una gestión de negocio, es decir, una administración de un determinado negocio, pues es porque fue autorizado para ello. Si esa persona ha sido autorizada para ello por medio del dueño del negocio, pues y sale con alguna irresponsabilidad, pues tiene que responder por esa obligación que contrajo cuando no fue autorizado para ello. Bien, esto corresponde a la tercera unidad que debe ser desarrollada a través de un examen escrito. Con respecto a el examen para los del Derecho Civil 3, en la modalidad de obligaciones, por favor, como se han hecho en otras materias, que sea escrito. Aquel que lo presente en Word, que lo presente como trabajo, pues no va a tener la nota que debería tener, así lo haya respondido muy bien. Le digo, así lo haya respondido muy bien, si no se hace por escrito, transcrito en letra de molde, sea cursiva o sea este, de molde completamente, así como uno presenta las láminas, pues no tendrá la nota indicada. Vamos a ver si por lo menos desarrollamos un poco lo que es la redacción, que es lo que normalmente hacemos nosotros los abogados, redactar, escribir, este, plantear argumentos en los escritos. Entonces, esta es una modalidad en la cual les va a ayudar mucho, sobre todo a lo que es el pensamiento, que es precisamente lo que también hacemos nosotros, pensar mucho para resolver los conflictos. Bien, de mi parte, muchas gracias por la atención y nos veremos en el tercer encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.